episodio fue grabado el 9 de mayo de 2024 durante la 20ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas y el 8º encuentro de la Red de Parlamento Abierto, titulado Construyendo Alianzas para Fortalecer la Democracia y Promover los Derechos Humanos, organizado por Parlaméricas junto con la Cámara de Senadores del Congreso Nacional de la República del Paraguay. Valentina Muñoz Rabanal, activista, defensora de los derechos digitales y fundadora de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, aborda la importancia de promover, potenciar y retener el talento de las mujeres en las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas, campos conocidos como STEAM por sus siglas en inglés. En su intervención, analiza por qué las leyes y políticas públicas educativas se fortalecen cuando en su desarrollo se involucra a diferentes actores interesados. Quiero partir sobre políticas públicas para un STEAM más inclusivo. STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Las áreas con más alta brecha de género a lo largo de todo el mundo. Y específicamente una mirada desde las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de políticas públicas, sí o sí estamos hablando de fortalecer la gobernanza digital, que era precisamente lo que hablábamos de, no necesariamente gobernanza digital es digitalizar el gobierno o el Estado, sino que hablamos de cómo nosotros tenemos la capacidad, ustedes principalmente como legisladores, de tener poder respecto a legislar cómo nosotros nos vamos a comportar en el ciberespacio, porque estamos ingresando a un mundo sin ley prácticamente. Y cuando hablamos de gobernanza, siempre terminamos hablando también de dilemas de autoridad y poder. Y es por eso que es tan necesario poner foco en grupos que han sido históricamente marginados y vulnerados a lo largo de todo el mundo, como lo son los niños, niñas y adolescentes y las mujeres, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos mujeres jóvenes? Ocurre una doble discriminación, porque tenemos el adultocentrismo y tenemos los estereotipos de género. Aquí es donde nace la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, la primera organización de niñas para niñas en América Latina, que trabaja por promover, potenciar y retener el talento STEAM de las niñas durante su etapa escolar. ¿Por qué? Porque nos dicen las estadísticas que al menos en Chile, la brecha de género inicia en cuarto básico, es decir, cuando los niños tienen menos de 10 años. ¿Cómo puede ser que cuando tú le preguntas a una niña de 5 años, cualquier niña podría decirte que sueña con ser astronauta? ¿Qué pasa en el camino? Que a los 9 años ya cree que no es lo suficientemente capaz para hacerlo. No se trata de si las niñas tienen o no tienen interés por la ciencia y la tecnología. Se trata de que hay algo en el camino durante su escolaridad que les va diciendo que ellas no fueron hechas para eso. Y esto nos trae problemas a grandes rasgos dentro de la economía global, porque dedicarnos a ciencia y tecnología, a aprender, a entregar las herramientas al respecto a niños, niñas y adolescentes hoy, no se trata de intereses, se trata de prepararlos con las habilidades del siglo XXI, porque el 80% de los trabajos de 2030 aún no existen. Es decir, son trabajos que se van a ir creando a lo largo del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, no se trata de decir, ay, es que a las niñas no les interesa. Se trata de decir, yo no le pregunto a una niña si le interesa o no aprender a leer o aprender a escribir. No quiere decir que vaya a ser escritora porque va a aprender a escribir. No, tenemos que enseñarles herramientas tecnológicas porque es lo que necesitamos para que estén alfabetizadas para el siglo XXI. Aquí entramos en qué pasa con la inteligencia artificial. ¿Cómo protegemos los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro de esta nueva tecnología? Resulta que en el 2020 Chile lanzó la construcción de la primera política nacional de inteligencia artificial con un proceso de consulta ciudadana en el que tenías que ser mayor de 18 años para poder participar. Lo primero que a mí me impactó fue cómo vamos a hacer una política de inteligencia artificial que incluya a niños, niñas y adolescentes sin los niños, niñas y adolescentes. No se puede. Y es por eso que desde AMUJI y en colaboración con UNICEF y otras instancias de CEPAL y Naciones Unidas, colaboramos para generar la Consulta Nacional de Niñas Científicas y lanzamos la Declaración de Jóvenes Científicas para que las niñas a lo largo de todo Chile pudieran colaborar dentro de esta consulta ciudadana, a pesar de que no se les permitía legalmente. ¿Y por qué fue tan importante? Porque aquí puse una de las conclusiones que salieron de la Declaración de las Jóvenes Científicas y es que no solamente tenemos que
pensar la política de inteligencia artificial en la protección de niños, niñas y adolescentes como usuarios, sino también reconocer que hoy tenemos niñas y niños jóvenes que están siendo desarrolladores de esa tecnología y tenemos que dejar de subestimar la capacidad de la juventud para involucrarse en la ciencia y tecnología, no solamente como un usuario o beneficiario, sino que ellos también están construyendo ese futuro. Pero en este futuro estamos siempre pidiéndole a los jóvenes, a las mujeres, que tomen decisiones respecto a este nuevo movimiento de las tecnologías, que se sumen a esta ola. Les decimos a las niñas, sí, tú tienes que dedicarte a la ciencia y la tecnología, elige una carrera de ingeniería, pero ¿por qué les estamos pidiendo eso a niñas que hoy no tienen acceso a la ciencia y la tecnología? ¿Cómo les pedimos que se dediquen a algo que no conocen? Aquí quiero partir con una de mis primeras recomendaciones para legisladores de América Latina especialmente, y es que necesitamos democratizar la ciencia y la tecnología, especialmente hablar de derechos digitales y que los derechos digitales son derechos humanos. Creo que es fundamental que también hablemos de disminuir la representación de niños, niñas y adolescentes y de mujeres en instancias de consulta ciudadana, porque las mujeres no necesitan ser representadas, las mujeres tienen su voz, tienen su voto y hoy lo que necesitan son espacios efectivos en los que se les permita participar. No necesitamos que llegue un adulto a decir, no, es que los problemas de las niñas son estos. ¿Quién mejor que las niñas para hablar de los problemas de las niñas? ¿Quién mejor que las niñas para buscar esas soluciones, para construirlas y para ejecutarlas? Necesitamos que los procesos de participación ciudadana tengan menos representación y más protagonismo. ¿Por qué, por ejemplo, en esta instancia no vinieron más niños, niñas y adolescentes o personas jóvenes? Estamos dejándolos fuera de esa discusión. ¿Cómo seguir legislando sobre tecnología sin alfabetización digital? Es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y estamos dejando de lado nuevamente a los grupos que han sido históricamente vulnerados. Es terrible porque cuando entramos en el ciberespacio estamos entrando como en un nuevo país, en un nuevo planeta en el que no tenemos historia, no tenemos leyes y tenemos la posibilidad de hacerlo bien y no lo estamos haciendo. Tenemos que crear leyes que sean efectivas, que sean inclusivas, que sean diversas y que tengan la capacidad de abordar las problemáticas desde todos los grupos que somos parte de la sociedad y de las comunidades de América Latina y el Caribe. Y por último, los medios de comunicación tienen un espacio súper elitista en el que los grupos que se visibilizan en medios son los mismos, los dueños de los medios. Entonces, cuando hablamos de incluir a niños, niñas y adolescentes, a mujeres jóvenes, necesitamos que esa inclusión vaya más allá de la foto. No queremos que llegue una publicación a decir, sí, nosotros estamos incluyendo a mujeres jóvenes y que nos traigan una foto porque no es así como funciona la inclusión. La inclusión tiene que ver con incidencia política. Y cuando hablamos de incidencia política, hablamos de cómo nosotras estamos influyendo en eso. Y aquí también se habló mucho de cómo realmente todas estas iniciativas que se están promoviendo de distintos parlamentos, de distintos países, en realidad no están llegando a los grupos que son objetivos. Y para eso también necesitamos democratización, porque estamos hablando de gobernanza digital, como si solo se hablara de digitalizar las instancias de participación ciudadana. Lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos tengan acceso a esas instancias y que cuando haya diversidad se visibilice de manera efectiva e inclusiva. Mi invitación es a que en estas instancias se incluya más diversidad, más personas jóvenes, más mujeres jóvenes y como defensora de los ODS, como la primera mujer latina en este cargo y como la persona más joven que lo ha tenido desde que se creó el cargo, para mí quiero decirles que obviamente es un orgullo, pero también es una tristeza enorme en mi corazón porque me da ese golpe de realidad de que yo siempre pienso que nosotras lo hemos conquistado todo y no, no lo hemos conquistado todo. Y cuando llega ese momento en que te dicen, eres la primera, duele. Entonces, cada una de ustedes a las que le hayan dicho, eres la primera, les hago un cariño desde el corazón y las llamo a usar ese poder que se les ha otorgado para ser las primeras, pero para dedicarse a no ser las últimas. Eso. Cambiemos
una niña a la vez. Muchas gracias.